Nuestra conversación ahora va a girar en torno, si me lo permite, doctor, a los adultos mayores. Y es que tengo mucha preocupación con relación específicamente a las caídas. Es otro tema que habíamos estado conversando el doctor y yo. Muchos viejitos, y lo voy a decir con el mayor de los cariños, ¿verdad? Tienden a caerse por distintas razones, entre ellas puede ser el equilibrio, ¿verdad? Que lo pierdan un poquito, que en ocasiones sufran ciertos mareos, también que ya la casa no responde a las necesidades de ellos. En el baño necesitarían a lo mejor una silla dentro del espacio donde se bañan, quizás necesitan algún tipo de baranda, ¿verdad? Las barras protectoras. Eso, barras protectoras para aguantarse. Y les voy a hacer una historia muy corta de cuán serio es esto. Mi papá tenía 77 años cuando le dio un derrame cerebral. Esto fue una cosa fulminante, perdió su memoria totalmente, no nos reconocía, pero en un momento dado se puso tan agresivo que tuve que sacarlo de casa de mi mamá porque ya, ¿verdad? Mi mamá podría tener consecuencias serias y llevarlo a un asilo. Lo cierto es que con el tiempo mi papá se cayó, sufrió una caída y de esa caída no se levantó jamás. Es decir, lo llevamos al hospital, lo llevamos y lo tuvieron que operar porque me decía el cirujano, que era ortopeda, que el dolor era tan intenso que no podía permanecer sin operarlo. Lo operaron, a los pocos días murió. Así que así de seria es esta ecuación, ¿verdad? Caídas, posibles fracturas y puede conllevar hasta la muerte, aunque no necesariamente así. Doctor, ¿qué es lo que usted ha visto? Sí, evidentemente una caída te puede cambiar la vida. Los pacientes mayores de 65 años, un 25% de los pacientes mayores de 65 años, que no son tan mayores, van a sufrir una caída. Y van a sufrir una caída que puede tener unas consecuencias sumamente serias. ¿Esto es por debilidad muscular o por qué? La génesis de la caída es por la pérdida del balance, porque con los años perdemos masa muscular. Al perder masa muscular, el balance se puede ver comprometido. Hace muchos años vengo con una campaña que se llama "Si no te subes, no te caes". Si no te subes, no te caes. Que era el lema, es el lema de la campaña, porque tratábamos de evitar que estos pacientes mayores de 65 años, sobre todo lo veíamos mayormente en mujeres, donde están en la casa, la cortina se le corrió un poquito, se subieron en una silla y terminaron en el suelo con una fractura de cadera, fractura de hombro, trauma en cabeza. O las muñecas que cuando son tan propensas, porque usualmente después de esa edad, sobre todo en mujeres, puede haber cierto grado de osteoporosis que promueve una fractura con mayor facilidad. Así que si no se sube, si no te subes, no te caes. Ese era el lema de la campaña y ese es el lema de la campaña que vengo llevando hace tiempo. Como te decía, un 25% de los pacientes mayores de 65 años en algún momento dado va a sufrir una caída. Por lo tanto, es bien importante que ante las actividades que usted vaya a hacer, determine cuál es el riesgo de esa actividad. Mire, no se suba al techo de la casa. ¿Cuántas veces? No corre ese riesgo. No corre ese riesgo. ¿Cuántas veces vemos en época de huracanes y tal? Sí. Se subió al techo a limpiar el techo, se cayó y ahí tenemos el trauma serio. Y así por el estilo. Hay que evaluar cuál es el riesgo que tenemos de una caída ante las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, doctor, definitivamente cuando ya estamos avanzando en edad tenemos un poco que intentar o tratar de acondicionar ese espacio en el que vivimos, las casas, ¿verdad? Es bien importante. Esas mesitas bajitas que a veces no las vemos porque tenemos otras condiciones que puede ser problema. El paciente diabético que puede tener una retinopatía diabética que tiene su visión disminuida. Claro. Esas mesitas bajitas que las tenemos ahí toda la vida. Y nos las llevamos por el medio. Te la llevaste y ahí se produjo la caída. Si hay niños en la casa, cuidado con esos juguetes que no los dejen y vaya a tropezar y se vaya a caer. O sea, las alfombras la gente se puede enredar en ellas. Hacer el hábitat donde tenemos el adulto mayor seguro, donde se haga una evaluación de cuáles son los riesgos que puedan haber en ese hábitat para controlarlos y evitar esta caída. Hemos dicho la parte, ¿verdad?, más negativa, la parte más difícil, la caída conlleva fractura y la fractura puede conllevar hasta la muerte. Sin embargo, ¿cuál sería el diagnóstico bueno en el sentido que, ok, hay fractura, pero vamos a una rehabilitación que nos puede funcionar? Exacto. Lo primero es evitar la caída, ¿verdad? Una vez producida, pues es bien importante que el paciente empiece en su terapia de rehabilitación para que de la manera de lo posible vuelva a su condición anterior lo antes posible. La rehabilitación es
fundamental, porque un paciente que se queda encamado es un paciente que se va a complicar. Sí. Pulmonías, úlceras de decúbito que le pueden dar, o sea, úlceras a nivel de la espalda, de los tobillos, claro. sepsis. Problemas respiratorios, que fue lo que sí, acaba de mencionar. Pulmonía y problemas respiratorios. Por estar encamado. Por estar encamado. Y eso lo puede llevar a la muerte. Aparte de que no estamos hablando de la disminución de calidad de vida que está teniendo esa persona y el entorno, el compromiso entonces que va a tener el entorno de cuidarlo. Claro. O sea, se complican las cosas seriamente. Hay que tener en cuenta, doctor, entonces, y quizás hablarlo con los mismos familiares, ¿verdad? Si tiene hijos, si tiene nietos, miren, ayúdenme, quizás. Un ejemplo bastante básico, las casas en Puerto Rico, todas han traído bañeras. Exacto. Ya puesta. Sin embargo, qué difícil, no se suba, lo que decías de la campaña, ¿verdad? Qué difícil cuando hay que entonces levantar esa pierna que quizás ya no tenemos la movilidad de antes y entonces eso sí que nos resbalamos. Mira, y nos podemos caer. Hay recursos para eso. En algunos municipios se puede ir al municipio a pedir ayuda y ese baño se rehabilita. El municipio incluso... El propio municipio. El propio municipio, escucha el propio eso. municipio. Hay municipios en donde le dan unos fondos para que pueda remodelar el baño y ponerlo que sea adecuado para un paciente que tenga estas incapacidades. Es bien importante, si tiene una bañera y usted quite esa bañera, exacto, ponga una ducha, del ponga mismo las barandas, nivel del exacto, piso. Ponga las barandas protectoras, porque cuando te vas a caer, estás en la ducha, no tienes dónde agarrarte y una baranda protectora puede evitar que si se cae por la caída no sea tan grave, incluso evitar la caída.